Hay una historia por contar. Ese hallazgo llevó a los investigadores a unas pruebas que hoy mostramos por primera vez. Tuvo la suerte de llevarse casi 1 millón de soles. Todo lo que les estoy contando está bastante bien sustentado en una acusación fiscal. José Luna Gálvez es el mandamás del partido y a quien estoy buscando desde hace rato por aquí, pero no lo encuentro. Lo que están viendo es el Congreso de la República. Aquí funcionan las fuerzas políticas más importantes del Perú y sobre una de ellas en particular quiero hablar, y me refiero al partido político Podemos, que se ha convertido en la segunda fuerza más importante de este lugar. Podemos tiene nada más y nada menos que 14 congresistas, está liderada por el parlamentario José Luna Gálvez, es el mandamás del partido y a quien estoy buscando desde hace rato por aquí, pero no lo encuentro. Podemos ha sido recientemente acusada por la Fiscalía, tanto el partido como el señor Luna, de el delito de organización criminal. La Fiscalía acusa al señor actual congresista Luna, que quiere ser presidente del Perú, lo acusa de haber comprado funcionarios públicos para poder inscribir ilegalmente su partido. ¿Sí, mi credencial? ¿De dónde? ¿De qué medio? De Perú 21. Gracias. Y ese partido político actualmente aquí en el Congreso es la segunda fuerza más importante. Tiene 14 congresistas, son fundamentales para los votos que se ejecutan en ese lugar. Y ese poder se habría logrado de una manera ilegal, según una acusación fiscal. Esta historia empieza en el 2004. Ese año José Luna fundó Telesub, un centro educativo superior que se presentaba como una alternativa para aquellos estudiantes que no habían logrado ingresar a una universidad. Examen de admisión 12 de marzo. Por aquel entonces, Luna Gálvez no era ningún desconocido. En el 2001, con la camiseta de Solidaridad Nacional de Luis Castañeda, logró convertirse en congresista por segunda vez. Ya se había vacado a Fujimori y empezaban las investigaciones penales a los funcionarios corruptos de su régimen. Luna no pudo terminar su periodo congresal. En el 2002, un año después de acceder a una curul, sus propios colegas del Parlamento lo suspendieron por 5 años, acusándolo de haber recibido dinero del nefasto ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. Sin embargo, Luna no se quedó de brazos cruzados. Su habilidad para los negocios le permitió darse cuenta que la educación superior era una posibilidad que podía rendir millonarias ganancias. Telesub es producto de ese olfato voraz. Soy José Luna Gálvez y gracias a mi esfuerzo soy el rey de los institutos. Rápidamente Telesub empezó a crecer. Se calcula que llegó a tener cerca de 20.000 estudiantes. Inglés. Universidad Privada Telesub. El éxito empresarial de Luna llegó junto con el poder político. En el 2006 volvió a ser congresista y repitió el plato en el 2011. Por esos años, su trabajo en el partido Solidaridad Nacional de Luis Castañeda fue sumamente importante, pero ya no quería ser el segundo de nada ni de nadie. El carácter no le daba para eso. El punto de quiebre fue el fracaso electoral de Solidaridad en el 2016. Ese año, Luna renunció formalmente a ese partido. Lo que pocos sabían es que para ese momento ya había un plan desarrollándose para cumplir el nuevo sueño de José Luna, el ansiado partido propio. Profe, este era el local del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Sí. Este era, ¿no? El antiguo también funcionaba aquí. Ajá. Ya, listo, gracias. Como han escuchado al amigo de la puerta, aquí atrás funcionaba en el 2014 el Consejo Nacional de la Magistratura, un ente sumamente poderoso en esa época porque escogía a los jueces y fiscales del país, pero además a representantes importantes del sistema democrático en el Perú, como el jefe de la OMPE. El Consejo, muy poderoso en el 2014, tenía 7 miembros y para ser miembro había que postular y pasar por una elección interna. En el 2014 llegó a este lugar que ahora se llama la Junta Nacional de Justicia. Llega un desconocido joven llamado Iván Noguera. La universidad que impulsa a Noguera como candidato aquí en la CNM en el 2014 fue nada más y nada menos que Telesub, la universidad del señor José Luna.
Iván Noguera era abogado y profesor universitario. En el 2014 tenía 51 años, pero también un desmedido apetito de reconocimiento. Hasta entonces, no gozaba del respeto profesional ni académico de sus pares, a pesar de la media docena de libros publicados. Su trayectoria como fiscal de Sullana y juez penal del Cono Norte y su paso como decano de una universidad de perfil bajo no lo ayudaban mucho, y él siempre quería más. Luna de miel, luna de miel. A Noguera siempre le gustó la música, cantar y el aplauso. Nunca le tuvo miedo a los reflectores. Formó una banda a la que sus conocidos bautizaron como el Dr. Rock y sus amigos. Por eso, cuando le hablaron de candidatear al CNM, no dudó. En un abrir y cerrar de ojos, en noviembre de 2014, Telesub, la Universidad de José Luna, lo propuso como representante de las universidades privadas ante la poderosa CNM. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Un mes después, el 5 de diciembre de ese mismo año, Iván Noguera logró el ansiado reconocimiento. Fue elegido como uno de los consejeros del CNM. El aplauso le devolvía la gloria que hasta entonces le había sido esquiva. Para ese año 2014, Iván Noguera, que ya era parte de la CNM, había escrito varios libros de índole jurídicos, académicos básicamente. Esos libros están, algunos aquí, en la Biblioteca Nacional. ¿Y por qué son importantes la historia de esos libros? Porque los libros de índole académico, como ustedes saben, no son un gran negocio, no se hacen para ganar dinero ni nada parecido. Se hace básicamente por una cuestión de CV o para que ellos puedan postular a otro tipo de trabajo. No tiene un fin económico y comercial. Sin embargo, Iván Noguera de eso hizo un gran negocio. Gracias. Este es uno de los libros que Iván Noguera escribió. Doctrina y legislación del agente inmobiliario. Es un libro en verdad de 118 páginas, publicado en el 2009. Básicamente, en verdad, es una seguidilla de artículos. No se ve la mano del autor. Este es otro libro, Docencia y Esencia en la Política. Una vez más, es un libro no de una tapa dura, no de una tapa, digamos, de gran calidad. En el capítulo 1 se habla de un concepto. Dice, nociones generales de la presidencia de la República. Concepto. El presidente constitucional de la República del Perú es el jefe de Estado y de gobierno. En consecuencia, es el que conduce el país y el gobierno. Digamos, bastante obvio, ¿no? Luego Iván Noguera da algunos alcances. Habla de la figura presidencial y dice, en mi opinión, es importante que el presidente de la República elija, por ejemplo, como ministro del Interior, a una persona que tenga una gran trayectoria profesional y que conozca por su especialidad el problema que tiene la población a nivel nacional con la inseguridad ciudadana. O sea, es bastante absurdo el texto viniendo de lo que en ese momento ya era un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Acá hay otro libro, La Entrevista, también con el sello de Telesub, 95 páginas, con bastante espacio entre párrafos y párrafos, letras grandes, cosas muy básicas, en verdad. Esto es una especie de manual de cómo hacer una entrevista. Y el primer capítulo que habla de habilidades para interrogar. Y este es otro libro, Delito de Usura. Igual, Iván Noguera, como ven, Telesub. Por estos libritos, el señor Noguera logró un contrato con Telesub en el año 2015, cuando ya era miembro de la CNN. Tuvo la suerte de llevarse casi 1 millón de soles que venían de las arcas de Telesub. En la reciente acusación que la Fiscalía ha presentado hace pocos días contra el actual congresista José Luna y su partido, ese contrato es clave, porque sería la fachada para comprar a un miembro del CNM. Ese hallazgo llevó a los investigadores a unas pruebas que hoy mostramos por primera vez. Los cheques del soborno que consiguieron la inscripción del segundo grupo político más importante del Parlamento en estos tiempos. El primero en recibir uno de esos jugosos cheques fue el famoso Dr. Rock. Iván Noguera recibió a través de Telesub 912,000 soles. El pago era por ceder los derechos de autor de su poca conocida obra jurídica. Para la Fiscalía se trató de un trato simulado entre las partes. Uno de los cheques se giró en mayo de 2016 por 35,000 soles. Este otro
es de agosto del mismo año, pero es por un monto mayor, 75.000 soles. El cheque de octubre fue girado por 25.000 soles. El 13 de diciembre de 2016, Noguera recibió, siempre por cheque, la suma de 50.000 soles. La Fiscalía ha encontrado un total de 14 transacciones entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. Y preste atención con las fechas que acaba de escuchar, porque mientras Noguera, como miembro de la CNM, ya recibía cheques de Telesub, en paralelo, hasta aquí al Jurado Nacional de Elecciones, en abril del 2016 llegó un representante del partido político Podemos para comprar un kit electoral, es decir, iniciar la inscripción formal del partido Podemos, el partido que le pertenece a Luna Gálvez y que en ese momento, en abril del 2016, ya financiaba a través de diferentes cheques a un miembro de la CNM, hasta ese momento solo el señor Noguera. Todos los cheques llevaban la firma del entonces gerente general de Telesub, José Luis Luna Morales, el hijo de José Luna Gálvez, quien es uno de los 21 investigados por organización criminal. Todo lo que les estoy contando está bastante bien sustentado en una acusación fiscal que han trabajado aquí en el Ministerio Público, en uno de estos pisos aquí en la avenida Bancay. Un grupo de fiscales viene trabajando desde hace más o menos 8 años. Y parte de esa acusación fiscal, que está plasmada en una teoría fiscal de muchos documentos a las que he tenido acceso, y es un poco lo que les estoy mostrando, apunta que cuando Noguera ya había entrado al CNM, logró captar a otros consejeros. Y uno de esos, según la teoría fiscal, es el consejero Guido Águila, quien también habría sido captado por Telesub y por Podemos. Todo lo que les cuento está muy bien resguardado en el edificio de la Fiscalía de la Nación. Como les digo, desde hace más o menos 8 años se viene investigando aquí el caso Telesub. Luna Gálvez le pagó al consejero Guido Águila un total de 450.000 soles. Como era costumbre de Telesub, las transacciones fueron a través de cheques. 420.000 se dieron bajo la misma figura ya utilizada con Noguera, la famosa cesión de derechos de autor y auspicio de obra jurídica. Y 30.000 soles más para financiar publicaciones de EGACAL, la escuela de derecho de la esposa de Guido Águila. Telesub giró un total de 14 cheques a nombre del consejero Guido Águila entre julio del 2016 y diciembre del 2017. Acuérdense de esa fecha, julio del 2016 y diciembre del 2017. Y esas fechas son importantes porque mientras se recibía ese dinero, Podemos seguía con su participación. Amigo, ¿funciona el partido todavía? ¿El partido funciona más tarde? ¿Es aviso nomás? ¿Ya no es local aquí ya? Ya, pero o sea, no hay partido político aquí. Mientras se repartían esos cheques, aquí en San Juan del Lurigancho, en este edificio, nacía en abril del 2017, según el acta que figura en su página web, nace aquí, en este segundo piso. Me dicen que no funciona ningún partido político, que solamente es una pancarta lo que hay de momento en este lugar. Cada uno de los cheques a Guido Águila fue por un importe de 30.000 soles y, como en el caso de Noguera, también fueron firmados por su hijo, José Luna Morales, el hijo de José Luna Gálvez. Pero hubo mucho más. Un tercer consejero contratado por la organización criminal según la Fiscalía. Su nombre, Julio Gutiérrez Pebe. Él no recibió cheques, sino trabajo para su hijo. El documento fiscal dice, se le entregaron beneficios económicos por medio de la simulación como trabajador de su hijo en la Universidad Telesub, incluyéndolo en la planilla. Juan Carlos Gutiérrez Valdivia, el hijo del consejero Gutiérrez Pebe, figuró en la planilla de Telesub desde agosto de 2015 con un sueldo de 1.500 soles. 3 meses después, para noviembre de ese mismo año, ya recibía 5.674 soles. Sin embargo, según la acusación fiscal de este caso, respecto a las actividades supuestamente desarrolladas por Juan Carlos Gutiérrez Valdivia a favor de Telesub, no existe documentación alguna. En el papel, su vínculo laboral con Telesub se extendió hasta agosto de 2018. Una vez más, las fechas y los detalles son muy importantes. Según la teoría fiscal, con 3 consejeros ya en su poder, la organización criminal empezó un segundo plan, que era tomar este lugar de aquí, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que se encarga, entre otras cosas, de las inscripciones de los partidos políticos. Según la acusación fiscal, eso ocurre más o menos en diciembre del 16. Por esas épocas,
Aquí el jefe de la OMPE era el señor Mariano Cucho. Y Mariano Cucho estaba a punto de terminar su gestión a fines del 16. ¿De quién dependía que Mariano Cucho se quede o se vaya? Del Consejo Nacional de la Magistratura. Votó mayoritariamente a favor de que se vaya. 3 votos fueron de los consejeros amigos de Podemos. Eso hacía que la situación cambie, porque ya entonces en ese momento la OMPE, a quien ya no tenía a Mariano Cucho como presidente, tenía que buscar a un nuevo jefe. Y ahí es donde la teoría fiscal apunta a que la organización criminal buscó captar la OMPE colocando a un jefe. Se designó al señor Adolfo Castillo. Se hizo con los votos de los amigos consejeros de la Universidad Telesub. Toda la trama de cómo se escoge al señor Castillo, esa historia todavía no contada y narrada a nivel de fiscalía por un colaborador eficaz, es la segunda parte para que usted conozca cómo se logró tomar esta institución del Estado. Eso lo va a ver en el segundo capítulo de este especial.